Bueno, Sí, continuamos. y con el diluvio despedimos el segmento pasado. Fafa lo que quiere es retraerse, Domingo. Aquella época dorada de los Panchos. Sí, él cree que no. Él cree que nos va a marear con eso, pero es para que no entremos en el fondo del asunto. Bueno, miren, Bueno, tenemos con nosotros, perdónenme, tenemos con nosotros al director del Home. Ah, qué bueno. Sí, que va a hablarnos sobre la situación del COVID en la región del Cibao. Tú sabes que el Sí, Home, sí. Además, el HON es un centro de tercer nivel, es decir, de ajá, primer mundo, de primer mundo. y en poco tiempo se ha situado como un referente. el espacio exacto, así mismo, el referente de salud del Cibao. Es Bueno, el pues doctor Sergio Blas, ¿cómo es? Blasco. sí, Las, Blasco, las, Sergio Blasco. Blasco. Doctor, Encantado. bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hablando con ustedes. La verdad es que estoy un poco... Yo llegué anoche de España, no con una situación mucho mejor aquí que allí, lo tengo que Sí, decir. ¿eh? Allí qué las bueno. cosas se han puesto muy fuertes, ¿no? Y estamos teniendo allí ya en los hospitales una situación de saturación importante, ¿no? Cosa que por aquí, en principio, en lo que respecta al HOMS, lo estamos llevando de una manera adecuada, una manera ordenada, ¿no? Yo atreviéndome, usted decía del primer mundo, pues mire, yo creo sinceramente que el HOMS desde el principio tuvo unos protocolos y organizó el hospital y no tiene nada que envidiar, no, tienen que envidiar muchos hospitales de España a lo que se ha hecho aquí. Excelente información, licenciado. Así es, doctor. Doctor, gracias por aceptar la invitación aquí a Rumbo de la Mañana. Justamente usted hacía la comparación de que aquí estamos mejor porque en España hay una saturación importante. ¿Cómo estamos en República Dominicana, en especial en la zona de Santiago, en el HOMS, que es uno de los aspectos que nos preocupa a los dominicanos cuando se habla de que está aumentando la cantidad de personas infectadas? Sí, mire, vamos a ver, vamos a ver, la verdad es que la situación del Cibao, la situación de Santiago, ¿no? Diferente al resto del país ni al resto del mundo, ¿no? Es decir, Porque estamos todos muy interconectados y ahora no hay digamos, posibilidad de hacer, digamos, burbujas, ¿no? Epidemiológicamente hablando, ¿no? Estamos todos muy interconectados, está todo muy globalizado y cada uno, pues si no tiene un primo, tiene un tío o tiene una abuela, ¿no? Y hay una conexión muy rápida y la propagación del virus, como se ha demostrado, ha sido, digamos, transfronteriza rápidamente. De ahí el tema de que la OMS lo mencionara como pandemia, ¿no? Y lo estableciera como pandemia, ¿no? En el Cibao las cosas, igual que en República Dominicana, se preveían, ¿no? Que frente a las Navidades hubiera un incremento, ¿no? Y era lo normal, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por un factor que todos entendíamos que era el denominador común, que era la llegada de dominicanos residentes en Estados Unidos que iban a venir a estar con sus familias en las fechas de Navidad, ¿no? Y como sabemos, el impacto, la prevalencia de la pandemia en Estados Unidos es mucho más elevada que la que teníamos aquí. Eso, junto a la apertura, digamos, turística, también hace, digamos, más permeabilidad y, por lo tanto, la posibilidad de que haya más infecciones. Nosotros hemos tenido un incremento progresivo, pero no, no de la misma manera que se dio en abril. Es decir, ha sido un incremento, digamos, más controlado, más suave, ¿no? Nosotros le podemos decir que en estos momentos nuestras habitaciones de aislamiento, por ejemplo, las 81 que tenemos, estamos al 53% de ocupación. Es decir, tenemos posibilidades de tratar a casi 30 y pico personas con las mejores condiciones en aislamiento. ¿Dónde tenemos puntualmente algunas situaciones de crisis? En las unidades de intensivos, porque nos llegan, ustedes decían, el hospital es un hospital de referencia, nos llegan pacientes que están ya muy frágiles de otros hospitales. Entonces ahí se nos complica un poco más la presión asistencial, pero decirles que de las camas que tenemos de intensivos, que están todas con ventiladores,
En estos momentos, de las 15 camas de intensivos hay 13 en el día de ayer, y esta mañana hemos amanecido con 12. O sea, tenemos 2 y 3 vacías, o sea, vacías con posibilidades de ocupación, ¿no? La gente, yo creo que está comportándose, y quiero decir esto con todas mis prudencias, ¿no? Es decir, yo confío mucho en la gente. Yo creo que la gente no es tonta, ¿eh? Lo que pasa es que la gente también se cansa, todos nos cansamos, ¿no? Y lo que hay que decirle a la gente es que, bueno, que mantenga sobre todo una palabra clave, que es la prudencia, que mantenga la prudencia, ¿eh? Que evidentemente sabemos que estar todo el aislamiento, todo el confinamiento, eso, el ser humano, que es un ser social por naturaleza, es imposible, ¿eh? Pero que en estos momentos, justamente, que en los próximos 6 meses vamos a ver cómo va evolucionando el propio digamos, el propio virus, ¿no? Y también las vacunas, etcétera, es el momento de ser prudente, ¿no? Aguantar, de mantener los contactos los mínimos posibles, de tener a la familia la más estrecha posible, de no ir de mantener, digamos, la distancia, de utilizar las mascarillas, de seguir con el lavado de manos. Todo eso hay que refrescarlo, porque el ser humano suele ser olvidadizo en ese sentido, ¿eh? Suele pensar que a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a ocurrir, ¿no? Eso le ocurre al vecino, pero a mí no, ¿no? Y yo creo que, bueno, nosotros tenemos hecho unas previsiones de que va a haber un incremento en los próximos días, ¿no? Fruto de toda esta interrelación que se da en las fechas de Navidad, pero en principio no hay una situación de colapso, no hay una situación de saturación. Les puedo hablar en nombre del HOMS, estamos bien, los equipos de profesionales se han quedado aquí, no se han ido de vacaciones, están aquí con nosotros, con lo cual le garantizamos a todo el mundo una atención y de calidad, ¿no? Y hay camas disponibles para la gente que lo necesite, ¿no? Y hay un servicio de emergencias que, bueno, pues en algunos momentos es más ágil, en otros es menos ágil porque no podemos controlar la llegada de pacientes, pero estamos bien. Está la cosa, en términos, digamos, de gestión, está la cosa controlada. Doctor, Sí, está la cosa controlada en su experiencia y de lo que usted vive, pero todos los juicios dicen que se va a empeorar la situación, que a motivo del comportamiento de la gente en la Navidad y en el fin de año, se espera que más dominicanos sean afectados. ¿El país tiene capacidad para prever ese crecimiento con la oferta médica? Mire, ningún país en el mundo tiene capacidad para afrontar en un corto espacio de tiempo una demanda de asistencia tan importante como pueda ser el impacto de una pandemia. Ningún país en el mundo. No, ni del primero, ni del tercero, ni de ninguno. Ya le digo yo. Es decir, lo que pasa es que lo que ahora es verdad que nosotros afrontamos esta segunda oleada con más información y con más conocimiento. Nosotros ya sabemos que hay una serie de medicamentos, de retrovirales, que actúan bien. Ya abordamos al paciente, digamos, de manera primaria. Ya tenemos, digamos, unos procesos clínicos que ya vemos que han funcionado bien en la mayoría, en el 80% de pacientes. Entonces, es verdad que el proceso diagnóstico se ha aligerado también y yo creo que el Ministerio, en ese sentido, pues está haciendo el trabajo que le toca hacer. Es decir, que es, evidentemente, agilizar todo lo que puede las pruebas, las PCRs y garantizar a la población los medicamentos que en estos momentos se ha demostrado, ojo, sin evidencia científica, porque sepamos que todo esto, estamos hablando de, no hay un proceso de evidencia científica, pero que es verdad que empíricamente está demostrando que funciona, ¿no? ¿Que va a haber más impacto? Lo va a haber seguro. Vamos a ver, ¿lo va a haber seguro? Sí, lo que tenemos que hacer es tenerlo, digamos, controlarlo en la manera posible, indicando a la gente que tenga más cuidado. Indicando a la gente que tenga más cuidado. Excelente. Conversamos con el licenciado Sergio Blasco. Él es el gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, el muy reconocido HOMS. Y justamente escuchándolo se nos ocurre, licenciado, conocer su visión y sus expectativas frente a la vacuna que está prevista comenzar en marzo próximo en la República Dominicana. ¿Qué perspectivas le ve usted a este proceso?
Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que yo me la voy a poner. Claro. O sea, vamos a ver, esto es una cuestión indudable, ¿no? Es decir, yo creo que la vacuna tiene un diseño de verdad espectacular. Yo he estado leyendo en estas últimas semanas lo que sí que nos lleva a esto a tener una posible, digamos, una inmunización colectiva, ¿no? El tema de la vacunación. Yo creo que ahí tenemos que ayudar todos. La sanidad pública y la sanidad privada tienen que ayudar en que ese proceso de inmunización sea global y sea general, y llegue a toda la población. Desde aquí, de verdad, que el HOMS, aunque sea un hospital privado, se pone a disposición del Ministerio de Salud Pública para hacer lo posible y lo imposible para que todo el mundo que tiene la necesidad, evidentemente ordenados por grupos prioritarios, tengan la vacuna, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental para el país y para la gente y para las personas y para la calidad de vida de las personas. O sea, yo no voy a entrar en los fake news y en estas cosas que yo creo que es, bueno, oiga, vamos a ver, ahí detrás hay muchos investigadores, hay mucha gente trabajando. El proceso de diseño y de ejecución de una vacuna es verdad que epidemiológicamente suele tardar cerca de 4 años, pero también es verdad que es la primera vez que en el mundo todos los grupos de investigación han colaborado, han cooperado, han abierto sus bases de datos, y todos han podido ver esa información y han avanzado, digamos, exponencialmente, ¿no? Con lo cual, de la administración, licenciado, ¿hay capacidad logística en la República Dominicana para manejar ese delicado elemento que sería la vacuna? bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que sí, vamos a ver, sí que hay, yo creo que el Ministerio debe de tener diseñado toda su operatividad logística. Nosotros, por ejemplo, como centro, podemos ofrecer, en el caso de la conservación, ¿no? Tenemos aquí los elementos suficientes, o sea, tenemos frigoríficos enormes de menos 80 grados, o sea, no hay ningún problema, es decir, los HOMS no tienen eso ningún problema, ¿no? Pero yo creo que el Ministerio, evidentemente, yo desconozco hasta dónde, pero lo tendrán, eso no es. Después el transporte, evidentemente, también llega muy acondicionado de las vacunas, ¿eh? Es decir, nosotros hemos visto cuál ha sido la descarga de las vacunas en España, ¿no? Y hemos visto que vienen muy bien equipadas, muy bien ordenadas, ¿no? Y después tienes 5 horas de dispensación, que ahí es donde hay que correr todos, y tener una buena logística de personal para empezar a vacunar a la gente, bueno, pues en masa, ¿no? Y ojo. Bueno, doctor. Perdón. ¿Sí? No, y ojo. ¿Sí? Y después es muy importante que todo el censo de vacunación se lleve. Que se anote todo el mundo, que se vacuna, cuál es el lote, etcétera, para ver toda la trayectoria de las vacunas. Excelente. Bueno, doctor, todavía el COVID, a pesar de los grandes avances, donde ya hay tratamientos más definidos, más acabados, que sabemos que son más efectivos, pero el COVID es como una escuelita que todos los días sale algo nuevo. Cuando no es una cepa, son síntomas posteriores, algunos dicen que quedan con serias lesiones del tema. Por la experiencia en el manejo que ustedes han tenido en el HOMS, las perspectivas al 2021 con todo este tipo de lesiones, la salud mental, el famoso rebrote o la segunda ola, como se le quiera llamar, por su experiencia, ¿cuáles serían las sugerencias, recomendaciones, mensajes de cara al 2021 al país? Mire, mi mensaje de verdad, con la experiencia y el expertise que hemos visto en estos meses, ¿no? Que evidentemente es multiplicado por 10 con lo que vimos en Europa con el SARS, ¿no? Con la gripe aviar famosa, ¿no? Es que la gente tiene que tener confianza y si lo necesita vaya al médico. Miren, la cantidad de pacientes que hemos tenido, pacientes frágiles, que se han visto descompensados, que han fallecido por no ir al médico. Estamos hablando de ictus, estamos hablando de infartos de miocardio, estamos hablando de gente con una salud frágil que por miedo a ir a hacerse los chequeos, a revisarse y a su consulta,
han fallecido y esos no están en la lista del COVID. Esos no están en la lista del COVID. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que, una, tener confianza, que las instituciones y los centros tienen las medidas de seguridad adecuadas para que no se contagie nadie, para que no haya ningún contagio. Así nosotros lo garantizamos, esa es nuestra misión. Y a partir de ahí, cuidarse. A partir de ahí, cuidarse. Y observar las normas de distanciamiento. Pero no será, perdón, doctor, porque justamente se ha complejizado todo el tema también de las citas médicas, citas casi hasta virtuales, por decirlo así, porque también se ha complejizado un poco las visitas a los médicos, no solamente por miedo, sino por complejidad en la cantidad de citas. Sí, por supuesto. Vamos a ver, eso en abril, mayo nos costó, digamos, hacer una revolución de los sistemas de información, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que nosotros, así como en abril, mayo, la gente dejó de ir al médico y cerró la estancia, digamos, la visita a sus médicos, ahora eso es lo que no deben de hacer. Es decir, no por nada, sino sencillamente porque cuiden de su salud. Primero, observen las obligaciones de distancia, de lavado de manos, de cuidados, de reuniones de no más de 6, 10 personas, etcétera, etcétera. Y después, si tienen necesidad de ir al médico, que vayan, porque las consecuencias son peores y lo hemos visto en estos meses pasados. Ahora, a partir de ahí, yo creo que la gente lo que vamos a ver nosotros es con cierta incertidumbre cómo va derivando el año 2021. Pero la vacuna no nos va a dejar, no nos va a suponer que dejemos de utilizar la mascarilla, no va a dejarnos que dejemos de lavarnos bien las manos, no va a dejarnos que tengamos que mantener la distancia. Desde la vacuna nos va a ayudar en la inmunización colectiva, pero durante el año 2021 yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a que cuando vayamos a los sitios, vernos con mascarilla. Bueno, definitivamente creo que ha sido muy importante todo lo que hemos conversado con el licenciado Sergio Blasco, gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, el muy reconocido ya y referente centro de la región del Cibao. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz año y esperamos reencontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por la posibilidad de hablar con ustedes y aquí a su entera disposición y sepan que el HOMSE estamos más que comprometidos con esto. Muchísimas gracias y feliz año.